Vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio de este domingo. Hemos titulado nuestro estudio Características del falso profeta. Características del falso profeta. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 23 de Jeremías, desde el verso 9 hasta el verso 17. Jeremías capítulo 23, desde el verso 9 hasta el verso 17. Y dice así, hermanos, en esa escritura: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Vamos a leer hasta ahí. Y su valentía no es recta. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, complicados, muy críticos. Diferentes tipos de crisis afectan nuestro mundo hoy en día. Crisis de tipo económico, crisis de tipo social, de tipo político. Los gobiernos están en crisis sociales, y no podían faltar las crisis en la fe. Para nosotros, los hijos de Dios, una de las formas en las que se manifiesta la crisis de la fe es la presencia de falsos profetas que dicen ser verdaderos. Y aquí, cuando decimos profetas, nos referimos a toda persona que de una manera u otra dice predicar el evangelio de Jesucristo. Siendo el llamamiento de Dios de carácter personal e íntimo, no es fácil determinar quién realmente ha sido llamado por el Señor y quién no. ¿O es fácil? Como el llamamiento es personal, como el llamamiento es algo que Dios hace a cada persona, no es fácil para nosotros determinar quién es un verdadero llamado de Dios y quién no. Es por esto que la crisis de nuestro tiempo incluye la posibilidad de que pudiéramos ser sorprendidos por falsos maestros, por falsos profetas que dicen ser verdaderos. El gran problema es cómo saber si estamos escuchando a un falso profeta. ¿Cómo saber si estamos escuchando el verdadero evangelio o no? El pueblo del Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo este mismo problema, como ustedes han leído en estos cortos versículos que examinamos. A través de Jeremías, Dios mismo estableció algunas reglas o principios que le ayudaran al pueblo a identificar quién era verdaderamente un profeta de Dios y quién no. En estos cortos versículos que hemos leído, nosotros encontramos algunas características del falso profeta de aquellos días. ¿Cuáles eran esas características? En primer lugar, dice Jeremías, su valentía no es recta. Si ustedes se fijaron, la denuncia de Jeremías es dramática. Al ver lo que veía, dice él, se tambaleaba como un borracho, como un hombre vencido por el vino, dice él. Con esto quería decir que se tambaleaba borracho de dolor, de pena, de vergüenza, de indignación al mirar la corrupción de la clase religiosa en sus tiempos. Cuando dice que la tierra está llena de adúlteros, no se refería necesariamente al adulterio de tipo sexual, se refería más bien al adulterio de tipo espiritual, de tipo religioso. Se refería a que hombres que decían ser llamados por Dios eran en realidad adoradores de sí mismos, de dioses extraños y no del Dios verdadero. Además, cuando dice él que su valentía no era recta, se refiere a que esos falsos profetas no trasladaban el mensaje de Jehová a los gobernantes, a los poderosos de la tierra,
a los hombres que tenían poder, a los hombres que tenían riqueza, a los hombres que tenían autoridad, a los hombres que tenían dominio, el profeta no le trasladaba el mensaje de Dios porque no quería perder su amistad, porque no quería perder la relación con esta gente que era poderosa en la sociedad de aquellos días. ¿Y cuál era la consecuencia? Ustedes lo leyeron ahí. Aquellos reyes, aquellas personas que estaban en el poder, gobernaban la nación de una manera equivocada. Él dice, su carrera fue equivocada. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para toda la nación de Israel? Había sequía, había pobreza, había hambre, había miseria, había injusticia, había dolor, había pena en toda la nación. Quiere decir, hermanos, que cuando el profeta no cumplía a cabalidad su trabajo, la bendición de Dios se iba de la nación. Los reyes llamaban falsos profetas para que les profetizaran y les dijeran lo que ellos querían oír. Pero no escuchaban al verdadero profeta de Dios que les advertía que si no se volvían a Jehová iban a fracasar. Y al fracasar ellos como gobernantes, iba a fracasar toda la nación. Y efectivamente eso es lo que estaba sucediendo. Quiere decir, hermanos, que por negligencia del profeta, por corrupción, por falsos profetas, la nación toda tenía que pagar el precio de vivir alejada de su Dios. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque esto nos ayuda a identificar el falso profeta. El falso profeta no predica el mensaje de Dios. El falso profeta, hermanos, prefiere predicar lo que la gente quiere oír. Le predica lo que le gusta, le predica lo que le agrada, le predica lo que suena bonito al oído. No le importa si la persona está alejada de Dios. Y ese es su peor error. El falso profeta, hermanos, busca ante todo el favor de la gente. Y generalmente lo busca para obtener algún beneficio material de esta simpatía, de este agrado, de esta influencia, de esta relación. Es decir, hermanos, no tiene ningún interés en acercar a las personas a Dios. Tiene solo intereses terrenales que le beneficien de alguna manera. Estas personas, hermanos, solo buscan su propio beneficio y no trasladar el mensaje de Dios. El verdadero profeta, en cambio, debe ser valiente. Su valentía debe ser recta. Su valentía debe ser completa para predicar el mensaje que acerca a Dios, aunque no le guste a la gente que le esté escuchando. Porque esa es su función. Porque a eso lo ha llamado Jehová. Porque el mensaje que todos necesitamos escuchar es el mensaje que nos acerca a Dios y no el mensaje que nos dice que somos buenos, maravillosos, magníficos y excelentes. Si ustedes siguen leyendo en este pasaje que les hemos marcado aquí, dice que los falsos profetas le decían a las personas, sigan así que no les va a pasar nada. Dios está con ustedes. Quiere decir, hermanos, que el falso profeta predica un mensaje que no demanda nada. Predica un mensaje que le ofrece todas las bendiciones de Dios, aunque la persona no cambie. Le ofrece todas las bendiciones de Dios, aunque no muestre fidelidad, búsqueda de Dios, esfuerzo por superarse, esfuerzo por alcanzar las cosas de arriba y olvidarse un poco de las de abajo. El que predica tal cosa no está predicando el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios demanda fidelidad hacia el Dios de la bendición. Y en la medida en que somos fieles, en esa medida Dios nos bendecirá. Amén. Ese es el verdadero evangelio y es el que el verdadero profeta debe predicar. En segundo lugar, el falso profeta justifica el pecado del pueblo. Vamos a leer en el verso 16 de ahí mismo y 17. Dice así, hermanos: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón,
dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esta es una segunda característica del falso profeta. Aquellos falsos profetas alimentaban la rebeldía del pueblo con sus mensajes. Mensajes que brotaban, como dice ahí, no de la boca de Jehová, sino de sus propios corazones. No era el mensaje de Dios, sino el mensaje del hombre. Y tenía una característica, como ustedes lo leyeron en ese versículo, alentaba falsas esperanzas. Le daba a la gente falsas esperanzas. El falso profeta, hermanos, cuando se acercaba al pueblo, y quizá entre el pueblo había alguna persona que todavía guardaba en su corazón un poco de temor y de reverencia a Jehová. Y quizás se acercaba para poder confesar sus pecados a Dios y buscar el perdón de parte del Creador. Pero aquellos profetas le decían, como ustedes leyeron ahí, no se preocupen, Jehová ha dicho, no sobrevendrá ningún mal. ¿Dónde estaba el error, hermanos, de este falso mensaje? A la gente se le estaba diciendo, sigan viviendo así y no les va a pasar nada. Lo ha dicho Jehová. Pero en la vida real nosotros sabemos, hermanos, que todo acto tiene consecuencias. Nadie lo puede evitar, nadie lo puede negar. La vida es así. Pero este falso profeta, hermanos, le hacía creer a la gente que podían vivir como quisieran, caminar desordenadamente por la vida y que nada iba a pasar, porque Jehová había dicho, no sobrevendrá ningún mal. Podemos ver aquí, hermanos, un doble efecto dañino para el pueblo de Israel. En primer lugar, condenaban a las personas a seguir viviendo en su condición pecaminosa. Y eso es el peor error, hermanos, que puede cometer alguien que se diga predicador del verdadero evangelio de Jesucristo. Decirle a las personas, siga así porque Dios lo ama, es un error. Si sigue así, en esas condiciones, en esas circunstancias, las consecuencias de sus hechos lo alcanzarán en algún momento. Pero hay un Dios de misericordia que lo está esperando y lo está buscando y lo ama y quiere perdonarlo y quiere limpiarlo y quiere cambiarlo y quiere hacerle libre, y Él tiene el poder para darle la libertad. Amén. Por lo tanto, búsquelo. Ese es el verdadero mensaje. Pero ellos les decían, no se preocupen, y los dejaban en aquella condición. Además les decían, no les va a pasar nada. Nada les va a sobrevenir, cuando en realidad las consecuencias ya las estaban enfrentando. El hambre, la miseria, la sequía, la pobreza y todas las cosas que estaban sucediendo en la nación eran consecuencias de su rebeldía. Cualquier mensaje, hermanos, que justifica el pecado de las personas y les hace creer que están en paz con Dios a pesar de la forma en la que viven, no es el mensaje de Dios. El verdadero mensaje de Dios, el que viene de Él, debe de llamar al pueblo al arrepentimiento. Debe llamar al pueblo a reconocer sus rebeldías. Debe llamar al pueblo a reconocer sus debilidades. Debe llamar al pueblo a volverse de esa condición y entregarse en las manos de su Dios. Cuando en las iglesias de hoy, en muchas, se predica un mensaje cómodo, bonito, lleno de abundantes bendiciones, sin demandar ningún cambio en la vida, se está escuchando a un falso profeta y a un falso mensaje. Porque ese no es el mensaje del evangelio. Se está escuchando a una persona que no tiene interés en su vida, a una persona que no le importa cómo vaya a terminar su vida, a una persona que no le interesa si las consecuencias de sus errores le destruyen, a una persona que solo está interesada en sí mismo y no en extender el reino de Jesucristo en esta tierra y atraerle a usted a la misericordia, el amor, el favor, el cuidado, la bendición de un Dios que le ama y que dio a su Hijo por usted. Amén. Ese es el verdadero mensaje del evangelio y ese no lo predica el falso profeta. El verdadero profeta, hermanos, no va en busca de lo que pueda recibir,
sino que va dispuesto a dar lo que el Señor le ha dado de gracia, para que la gracia de Cristo Jesús abunde en la vida de cada uno de aquellos que le escuchan. Amén. Esa es su verdadera función, esa es su vocación, ese es su llamamiento. Ese es su propósito, y si no lo tiene, no es ministro de Jesucristo. El apóstol Pablo lo escribió en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y verso 10. Cuando se busca el favor de la gente, decía él, eso no es ser siervo de Jesucristo. Si todavía busco el favor de la gente, no soy digno, dice Pablo, de ser llamado ministro de Cristo. Si no se busca el beneficio de las personas, si no se busca que la bendición de Dios llegue y abunde en la vida de las personas, no se está cumpliendo el ministerio de Cristo por muchos títulos y nombramientos y autoridades y cosas humanas que se le puedan haber otorgado a una persona. Los títulos humanos no salvan a las personas, los salva la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y si no se predica ese Cristo, no se puede alcanzar la salvación. Es necesario entonces, hermanos, para concluir, que todos nosotros estemos despiertos a la amenaza de este tiempo, a la amenaza de ese falso mensaje, a la amenaza de esos falsos profetas que tienen apariencia de verdaderos, pero que en realidad no lo son. Debemos buscar al Señor para que su Santo Espíritu nos ilumine y podamos discernir entre la verdad y la apariencia. Porque nosotros no buscamos la apariencia, buscamos la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A Él estamos buscando. Amén. Vamos a orar.